Historia de la astrología. Asirios, babilónicos y caldeos. No cabe duda que Babilonia fue la cuna de la astrología. Asirios, babilónicos, ubicados en la antigua Mesopotamia, cuyo nombre significa en griego la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Hoy en día Mesopotamia corresponde a los territorios de Irak, norte de Siria, parte de Irán y sureste de Turquía. Los documentos más antiguos llegados hasta nosotros datan de unas 4.000 tablas con inscripciones astrológicas con caracteres uniformes de escritura sirio-babilónica y formaban parte de la biblioteca del rey asirio Surbanipal, 668 al 626 a.C. Los astrólogos babilónicos atribuyeron caracteres específicos a una serie de planetas en base a determinados aspectos de los mismos. Venus, por ejemplo, la estrella más luminosa y clara, fue asociada al principio de la fecundidad. Marte, con su resplandeciente halo rojizo, a los cambios violentos y a las guerras. Lamentablemente, Babilonia fue derrumbada por los ataques hititas hacia el año 1650 a.C. En el segundo milenio a.C., los caldeos se establecieron al sur de Mesopotamia, fundiéndose poco a poco con el estado babilónico, y gracias a los sacerdotes caldeos, la astrología experimentó un notable impulso. Los nuevos conocimientos astrológicos heredados de los babilónicos se enriquecieron con nuevos conocimientos geométricos y astronómicos que aportaron los sacerdotes caldeos. Beroso, sacerdote de Marduk en Babilonia, fundó una escuela de medicina y astrología en la isla griega de Kos. Los caldeos realizaron estudios muy particulares y precisos sobre los movimientos de los 7 cuerpos celestes conocidos hasta entonces: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y sobre sus eclipses. El zodíaco fue dividido desde entonces en 12 partes iguales de 30 grados cada uno, y desde allí se conservan los mismos nombres de las constelaciones que conocemos hoy en día. Los horóscopos compilados por los sacerdotes caldeos se referían únicamente al futuro del Estado y al del rey. Los caldeos tenían una comunicación mágica fluida con el cielo. Su sistema incluía toda una serie de técnicas para saber y conseguir convocar las fuerzas astrales. Pedían a los dioses, tenían fe, su intuición estaba muy desarrollada, construían con el pensamiento y la imaginación también. Grecia y la astrología. Tras el ocaso de la civilización babilónica, las concepciones cosmológicas de los sacerdotes caldeos se propagaron tanto en Oriente como en Occidente. La astrología penetró en la India al mismo tiempo que las doctrinas de Buda, años 560 al 480 a.C. En el siglo IV a.C. fue difundida por toda Grecia, la cuna de los filósofos quienes transformaron profundamente el pensamiento occidental. En esta época fue muy estrecha la relación entre filosofía y astrología. En el siglo II a.C., la astrología encontró en Hiparco de Nicea, matemático y astrólogo de gran reconocimiento, a uno de los mejores intérpretes. Hiparco descubrió el fenómeno de la precesión de los equinoccios y estudió los movimientos aparentes del Sol y de la Luna, determinando la duración de las estaciones. Desarrolló también la teoría según la cual cada fenómeno está relacionado con un determinado suceso celeste y que el cuerpo humano reproduce en sí mismo el mecanismo del cosmos. Hiparco estableció correlaciones muy precisas entre los signos zodiacales y las diferentes partes del cuerpo humano. La astrología fue asumiendo cada vez más carácter de ciencia y como tal será adoptada sucesivamente por otros pueblos como los árabes, que pocos siglos después se convertirán en los astrólogos por excelencia. El antiguo Egipto y la astrología. Los sacerdotes egipcios integraron en sus conocimientos astrológicos los provenientes de la antigua Babilonia y llevaron a cabo una de las más importantes obras que nos han quedado, consistente en 2 textos escritos en griego. La obra, que se remonta a los años 150 a.C., la cual es un compendio de toda la ciencia astrológica hasta entonces conocida, babilónica, caldea, egipcia y con elementos de la griega,
La gran evolución en estos conocimientos astronómicos y matemáticos realizados en la Escuela de Alejandría y en los siglos sucesivos llevará la astrología a la categoría de ciencia, haciendo posible la elaboración de la gran obra de Claudio Ptolomeo llamada Tetrabiblos en el siglo II después de Cristo. Con Claudio Ptolomeo, astrónomo, astrólogo, matemático y geógrafo que vivía en Alejandría, Antiguo Egipto, en el siglo II después de Cristo, la astrología se enriqueció con una obra cuya interpretación del cosmos y de los cuerpos celestes fue realizada de forma rigurosamente científica. En el Tetrabiblos o Quadripartitum, dividido en 4 libros, están codificadas todas las elaboraciones culturales astrológicas preexistentes, desde la babilónica a la griega, con especial hincapié en las doctrinas de Hiparco, por el que Ptolomeo sentía una gran admiración. El Tetrabiblos puede ser definido por derecho propio como el primer tratado científico de astrología publicado en Occidente. El aspecto más relevante de esta obra fue donde por primera vez se produjo la distinción entre la astronomía y la astrología. Ptolomeo atribuyó a la estrella fija la facultad de influir decisivamente sobre el destino humano. Estableció el sistema de las regencias planetarias y dedicó una parte notable de su obra al horóscopo individual, sugiriendo varias técnicas de interpretación, técnicas que desde los neoplatónicos en adelante ya no se abandonarán. Roma y la astrología. La astrología proveniente de Oriente penetró en Roma con la victoria de las guerras púnicas años 264 al 146 a.C. Los astrólogos caldeos adquirieron gran fama entre las masas y círculos más cultos de la República y formaron parte oficialmente del séquito de los emperadores. Las diversas escuelas filosóficas también adoptaron a la astrología. La escuela filosófica neoplatónica en el Imperio Romano, que se proponía a renovar las concepciones del platonismo a través de Plotino, años 205 a 270 después de Cristo, atribuyó al hombre una cualidad moral que le permite plasmar su propia vida, apoyándose en la interpretación del lenguaje de los astros, signos reveladores de la sabiduría divina. Los árabes y la astrología. Con la caída del Imperio Romano en Occidente, la cultura y vida intelectual de la civilización grecorromana experimentó un dramático retroceso, no escapándose de ello la astrología. Pero entre los siglos 7 y 9 los árabes contribuyeron esencialmente al desarrollo de esta ciencia y tradujeron del griego y del persa todos los libros científicos llegados hasta ellos. La fundación del califato abasí en el siglo 8, los eruditos islámicos recibieron la astrología con mucho entusiasmo. El segundo califa abasí, años 754 al 775, fundó la ciudad de Bagdad y en su diseño incluyó una biblioteca y escuela de traducción conocida como Bait al-Hikmah, Casa de la Sabiduría, que impulsó a las traducciones en árabe de textos astrológicos helenísticos y cuyos textos influyeron poderosamente en los astrólogos europeos posteriores. El conocimiento de los textos árabes comenzó a exportarse a Europa durante las traducciones latinas del siglo XII, a consecuencia de las cuales sentaron los precedentes de lo que sería el Renacimiento. Entre los astrólogos árabes más importantes, uno de los más influyentes fue Al-Mazar, cuya obra Introductorium in Astronomiam se convirtió más tarde en un popular tratado de la Europa medieval. Otro de ellos fue el matemático, astrónomo, astrólogo y geógrafo persa Al-Khwarizmi. O sea que los árabes sumaron muchos conocimientos a este campo. Muchos nombres de las estrellas conocidas actualmente como Aldebarán, Altair, Betelgeuse, Rigel y Vega retienen el legado de su lenguaje. También desarrollaron lo que hoy en astrología llamamos partes arábigas. Gracias a los árabes, la astrología volverá a Occidente, convirtiéndose una vez más en objeto de estudio. Se crearon cátedras universitarias en las universidades de Italia, Alemania, Inglaterra, donde se enseñaba la astrología a la par que la astronomía.
el medioevo, el Renacimiento y la astrología. Mientras que en Oriente la astrología floreció tras el desmembramiento del Imperio Romano, con influencias de la India, Persia y el mundo islámico, en el mismo periodo la astrología occidental se había fragmentado debido a la pérdida de la astronomía científica griega y a que estaba condenada por la Iglesia. Las traducciones de las obras árabes al latín comenzaron a llegar a España a finales del siglo X hasta el siglo XII. La transmisión de obras astrológicas de Arabia a Europa adquirió gran ímpetu. La importancia pública de la astrología creció a la par de los desórdenes internos de la Iglesia y la declinación del poder imperial y papal. Los trabajos más influyentes en astrología del siglo XII incluyen los del monje británico Johannes de Sacrobosco, año 1195 al 1256 aproximadamente, el celebrado poema didáctico Imago Mundi, escrito por Gautier de Metz en 1245, el cual tiene un capítulo completo sobre astrología, el de Pierre Dailly, el notorio teólogo y astrónomo francés, también escribió varios tratados de astrología. El famoso astrólogo italiano Guido Bonatti escribió el texto astrológico Liber Astronomiae en torno al 1277. Obtuvo fama de ser la obra astronológica escrita en latín más importante del siglo XII. Dante Alighieri inmortalizó a Bonatti en la Divina Comedia a principios del siglo XIV, al colocarle en el octavo círculo del infierno, lugar al que iban a parar los que adivinaban el futuro y donde se les mantenía con la cabeza vuelta al revés. Hacia final del siglo XII, los florentinos emplearon a Guido Bonatti como su astrólogo oficial. Catalina de Medici hizo popular a la astrología en Francia, erigió un observatorio astrológico para ella cerca de París, y el astrólogo de la corte fue el famoso médico Michel de Notre Dame, o Nostradamus, como lo conocemos, quien publicó en 1555 su trabajo principal en astrología. Por estos tiempos, el más célebre astrólogo inglés William Lilly de Dysworth publicó la astrología cristiana. O sea, que emperadores y papas se volvieron devotos a la astrología, como los emperadores Carlos IV, Carlos V, los papas Sixto IV, Julio II, León X y Pablo III. En el siglo XIII, la astrología formaba parte de las prácticas médicas habituales en Europa. Los médicos combinaban la medicina galénica del filósofo griego Galeno del 129 al 216 después de Cristo, con el estudio de las estrellas. Para finales del siglo XVI, a los médicos se les exigía por ley calcular la posición de la luna antes de realizar cualquier cirugía o sangría. El progreso victorioso del sistema de Copérnico no pudo opacar la astrología. Muchos astrónomos, a los que hoy se elogian por subvertir el antiguo orden astrológico, como Tycho Brahe, Galileo Galilei y Johannes Kepler, eran astrólogos practicantes. Tycho Brahe hizo cálculos para el emperador Rodolfo II, y el mismo Kepler, el más distinguido de los astrónomos de la época, fue astrólogo de la corte imperial. El último astrólogo de importancia en el continente europeo para estas épocas fue Jean-Baptiste Morin de Villefranche, francés, quien escribió la astrología gálica, 12 tomos escritos en latín y publicados en La Haya en 1661. Los escritores medievales utilizaban el simbolismo astrológico en la literatura. Por ejemplo, la Divina Comedia muestra variada referencia a las asociaciones planetarias cuando describe la arquitectura del infierno, el purgatorio y el paraíso, como los 7 pisos de la montaña del purgatorio, donde se expían los 7 pecados capitales que se corresponden con los 7 planetas clásicos de la astrología. En las obras de Geoffrey Chaucer se observan también alegorías astrológicas y motivos planetarios similares. Los pasajes astrológicos de Chaucer son particularmente frecuentes y basándose en sus obras se le presuponen conocimientos astrológicos.
pues sabía lo suficiente de la astrología de su época como para escribir el tratado del astrolabio para su hijo. Ubica el comienzo de la primavera en los cuentos de Canterbury, en los versos iniciales del prólogo, señalando que el sol ha recorrido la mitad de su camino en el signo de Aries. En La comadre de Bath se refiere a la dureza robusta como tributo de Marte y asocia a Mercurio con los tenderos. A principios de la Edad Moderna también se encuentran referencias astrológicas en las obras de William Shakespeare y John Milton. Uno de los primeros astrólogos ingleses que dejó detalles de su práctica fue Richard Trewithiam, 1393. Su cuaderno demuestra que su rango de clientes era muy amplio, de todas las clases sociales, e indica que las relaciones con la astrología en la Inglaterra del siglo XV no estaban limitadas a los que provenían de círculos cultos, teológicos o políticos. En cualquier caso, la astrología disfrutó de una enorme fama y difusión en parte de la Edad Media y en el Renacimiento, a pesar de las condenas de la Iglesia Católica, hasta el punto de que no había rey o gobernante que no tuviese astrólogo en su corte. Siglo VII, nuestros días y la astrología. En 1665, Jean-Baptiste Colbert, fundador de la Academia de las Ciencias de Francia, prohibió la enseñanza y práctica de la astrología a los astrónomos. A partir de este momento, los iluministas se empeñaron, con la ayuda de las teorías de Bacon, Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz, Newton, en relegar la astrología a elementos de cultura popular. Habrá que esperar hasta el siglo XIX para que la astrología vuelva a ser objeto de interés y estudio. El surgimiento del pensamiento romántico confiere a la astrología un fecundo impulso a partir de los últimos decenios del siglo XVIII. Johann Wolfgang Goethe, 1740-1832, introdujo la astrología entre las ciencias humanas. Y Friedrich Wilhelm Schelling, 1775-1854, revaluó en su obra filosófica la herencia astrológica del pasado, sosteniendo el principio de la unidad de todos los opuestos y de la armonía imperante en el mundo de las fuerzas heterogéneas. Al iniciar la época moderna, se asistirá a un notable salto cualitativo en el ámbito de los estudios astrológicos gracias a la ayuda facilitada por las nuevas ciencias, el psicoanálisis, la antropología, la astrofísica y la biología. Cada vez más comenzó a verse estudios serios acerca de la astrología, muchas universidades abriendo carreras en esta área, y existen inimaginables defensas de trabajos de doctorado justificando y defendiendo la astrología como ciencia natural o como pensamiento filosófico. Actualmente existe un sinnúmero de escuelas de astrología por todo el mundo. En las redes sociales existe una cantidad grande de astrólogos enseñando, difundiendo y dando a conocer la astrología. En la era actual, la de Acuario, porque la astrología es una ciencia asociada a Acuario, la misma en muy poco tiempo se expandirá y volverá a ocupar la misma importancia del antiguo Egipto, el de los faraones, de cuando Hermes Trismegisto, en los tiempos de los babilónicos, sacerdotes caldeos, magos persas, los sabios árabes, la época helenística y la Grecia de los filósofos. Para terminar la historia de la astrología, quiero contarles una historia. Historia que recibí de mi maestro, el astrólogo español Tito Macía, uno de los mejores astrólogos con los que contamos hoy en día y quien ha dedicado más de 50 años al estudio de esta ciencia. Y aunque para otros la astrología es mística, oculta, esotérica y espiritual, esperaremos poco tiempo para comprenderla mejor a medida de que la física cuántica vaya adquiriendo más desarrollo. El cuento es Las elecciones de Jean-Baptiste Morin de Villefranche. Morin nace en Villefranche, en Francia, de 1583 a 1656. Médico, matemático, astrónomo y astrólogo. Y al que se merece estudiar su biografía
y que la mayoría de los estudiantes de astrología deberían ya conocer, pero hoy nos ocuparemos de uno de los escritos acerca de un viaje que hizo con el duque de Chavigny, relatos que aparecen en sus libros. Maciá comenta en sus clases: hay que ser un hábil astrólogo para las elecciones. En uno de los ejemplos prácticos sobre la astrología eleccional, relacionado con los viajes largos, Morin demuestra su buen hacer y nos relata de manera precisa todo el proceso de una elección de este tipo. En el tiempo de esta elección, Morin trabajaba para el conde de Chavigny, segundo ministro de Francia, quien quiso emprender un viaje al condado de Antibes, en los Alpes marítimos en la costa sur francesa. Para indagar sobre el momento adecuado para realizar dicho viaje, Morin analiza la situación utilizando los siguientes pasos. 1. El tema natal del conde, el estado general del cielo en el momento sobre el tema natal del conde y sobre el propio tema del natal de Morin. 2. La revolución solar del conde para el año del viaje. 3. Las direcciones dentro de la revolución solar. 4. La revolución lunar del momento. 5. Y solo en quinto lugar levanta el tema de la elección. Dice entonces Morin: como la salida del ser durante el día, no quise que el sol estuviera en casa 1, para evitar que Saturno y Marte cayeran en la casa 12 y casa 1. Esto hubiera aportado enfermedades al ilustre señor conde e infortunio a sus servidores y a sus caballos. No quise tampoco que los maléficos Saturno y Marte quedaran en casa 10, 9 ni 8. Pues hubiera sido funestas para las elecciones y las dignidades de los viajeros y del Señor. Entonces decidí colocar al Sol, Saturno, Venus y Marte en la casa 11. Allí estaba Marte fuerte y oriental, dominando también el Sol, el Stellium. Afortuné el horóscopo para la salud y medio cielo para que tuviera éxito en sus empresas. Continúa Morin. Emplea a Júpiter exaltado y regente del tema radical sobre el horóscopo de la elección en trígono con el medio cielo, que domina. También emplacé al medio cielo en sextil con Venus, planeta que rige al Sol y Saturno y su conjunción. Coloqué también, para el éxito del viaje, a la Luna en la casa 9, donde se encuentra igual que el tema radical, y debajo del lugar radical de Venus. Prosigue Morin. Ni un hombre, ni un caballo enfermaron en el curso de todo el viaje. Y se trata de una época en la que en esos lugares numerosos hombres y bestias mueren a causa del calor y la sequedad. Donde las ciudades ricas en agua veían venir a las gentes de muchas millas con carretas y carros a buscar agua para los hombres y los animales domésticos. Por último, Morin cuenta: en París fue un asombro general, que a lo largo de 3 meses de viaje, ningún hombre ni ninguna bestia sufrieron daño. Hasta aquí este cuento. En nuestros próximos capítulos hablaremos del destino, desde el punto de vista mitológico, lo que significa el destino para los griegos a través de las Moiras, Parca, las 3 hilanderas y de la carta natal, así como temas que nos podrán ayudar a avanzar en nuestra propia evolución. Gracias.